Bienvenidos, bienvenidas a todas las hermanas en Cristo Jesús, tanto a varones como a mujeres. Y bueno, como casi siempre lo estoy repitiendo, este espacio es sencillo, pero hecho con el amor y el respeto que se merece Dios ante todo. Gracias al Señor, bueno, una vez más podemos estar compartiendo este video junto con las amigas que ya están acostumbrándose a seguir los mensajes y bueno, con comentarios, con testimonios. Y vamos a comenzar a compartir el Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, verso 16. El que a ustedes oye, dijo Jesús, el que a ustedes oye, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Palabra de Jesús. Y es muy importante tenerlo presente en todo tiempo, en toda época y en cada prédica, enseñanza o cada visita que vayamos a hacer a los hermanos en Cristo o a cualquier otra persona para compartir la palabra de Dios. Bueno, Jesús está diciendo que el que nos recibe es como que a Él lo estuviesen recibiendo. Amén. Y bueno, los cristianos creyentes en Jesucristo hablamos en su nombre, por supuesto, hablamos en el nombre de Jesucristo, de Jesucristo. Ahora, es importante e interesante saber que otras gentes extrañas al cristianismo nombran a Cristo Jesús. O sea, gentes que no han nacido de nuevo, que no creen en Cristo Jesús, en su salvación, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bueno, gente que no recibe la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, ellos también siguen a sus propios ídolos y también nombran a Cristo Jesús. También nombran a Cristo Jesús. Inclusive hay gente que dice Jesús Maestro Divino. Y voy a ir desarrollando el mensaje para que vayamos entendiéndolo mejor. Y yo creo que será de mucha bendición. En realidad son gentes que nombran a Cristo Jesús, pero no son sus representantes, no son sus testigos aquí en esta tierra. Y bueno, por favor, le pido en el nombre de Cristo que usted escuche bien. Una cosa es representar al gobierno en el nombre de la presidencia de un país y muy otra, distinta o diferente, representar a Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Somos embajadores, tanto varones como mujeres, somos embajadores de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Así como un gobernante o presidente delega autoridad en personas para que actúen en el nombre del presidente o de la presidenta, así estamos comparando nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado autoridad y poder en Él. No es que nosotros seamos poderosos, no, ni poderosas. Cristo Jesús es el que nos ha otorgado de su autoridad para que nosotros con su autoridad representemos su santísimo nombre aquí en esta tierra. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, qué honra para cada cristiano, para cada mujer que ha nacido de nuevo. Cada mujer creyente en el Señor Jesucristo, limpiada con la sangre de Cristo de todos sus pecados, mujeres nacidas de Dios, mujeres nacidas de lo alto, por medio de la fe en Jesucristo que nos justifica delante del Dios el Padre. Ya Dios no nos culpa, no nos ve como personas culpables, condenadas, no, de ninguna manera. En Cristo Jesús ya no estamos condenados.
En Cristo Jesús somos personas lavadas, limpiadas con la sangre de Cristo, y ya limpias con la sangre de Cristo, cada mujer se hace presente ante el Rey de Reyes, Señor de señores, con el mandato de ir y evangelizar y predicar el santo evangelio a toda persona. Pero como dije y lo vuelvo a repetir, o lo repito, lo reitero, no todos son de Cristo Jesús, no todos son representantes de Cristo Jesús, por más que nombren a Cristo Jesús. Si no ha nacido de nuevo, no es un representante del Dios Altísimo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que vaya entendiendo. Como casi siempre lo estoy diciendo, yo soy una alumna, un aprendiz, estoy aprendiendo cada día más de la palabra de Dios. Mujeres llenas del Espíritu Santo de Dios y del poder del Espíritu Santo de Dios. Y damos testimonios de la grandeza de Dios representando a su Hijo Jesucristo en reverencia, en respeto, en sumisión, en ser sumisas, en hablar la verdad, en obediencia, en santidad, reflejando la luz de Jesucristo en un mundo, perdido, en un mundo caído por el pecado y la maldad, en un mundo cubierto de tinieblas, de ceguera espiritual, de ignorancia espiritual. Y mis queridas hermanas en Cristo, el Señor Jesucristo escogió gentes comunes, como usted, como yo, gente pequeñita, gente que va aprendiendo todos los días y cada día es un aprendizaje. Y el Señor Jesucristo escogió gentes comunes, a los pequeñitos, a los sencillos, para representar su nombre en este mundo. Y Él lo hizo, y con el santo poder de su Espíritu, con mayúscula. El llamado que tenemos de parte de Dios, o el llamamiento santo que tenemos de parte de Dios, es una elección de Él, no de ningún hombre ni de ninguna mujer. Es la elección, el llamamiento de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y en su santidad representamos su nombre. Qué privilegio, pero también qué responsabilidad, ¿verdad? No es así nada más de ir y pararse en una esquina y andar. Está bien evangelizar en esquinas, en cada barrio, salir con micrófono en mano, publicar las grandezas de Dios, la verdad del Santo Evangelio, sí, pero no es así nomás, es tener una vida de hipócrita o de hipocresía, ¿verdad? Una vida llena de hipocresía, y salir a la calle como que si nada pasara. No, ante todo debemos reconocernos pecadores delante de Dios, y que sin Dios no podemos hacer nada. Él mismo lo dijo, Jesús: sin mí nada podéis hacer. Tenemos este llamamiento de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Y le respetamos, le reverenciamos, que vamos a tener errores, nos vamos a equivocar, pero por supuesto, claro que sí. ¿Quién dijo que no? El que le dijo que no es un mentiroso. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos nos equivocamos todos los días y en cada hora, en cada momento. Pero eso que no deje de ir santificándonos, por supuesto, buscando cada día la presencia de Dios en oración, en ruego, en súplica. Y la palabra de Cristo en los santos evangelios dicen que los ciegos veían, que los sordos oían, que los paralíticos caminaban, que los mudos hablaban, y los demonios eran expulsados de los cuerpos, amén, de los cuerpos y de las mentes.
eran expulsados los demonios con la palabra y la autoridad misma del Señor y Salvador Cristo Jesús, y una autoridad delegada a sus discípulos, a sus seguidores. Ellos no sabían, no entendían mucho del reino, pero Jesús les hablaba por parábola, ¿no? En una sencillez comparativa para que ellos vayan entendiendo y comprendiendo las verdades del reino de Dios. Gloria al nombre de Cristo. La palabra del Señor Jesucristo tiene poder y autoridad, no porque hoy en día, bueno, se diga que hoy cuántos mentirosos salen por allí nombrando a Cristo Jesús y son gente mentirosa, bueno, pero no por eso deja el Santo Evangelio de ser la verdad. La verdad de Dios es la verdad absoluta de Dios. Y tiene poder y autoridad en su palabra que alumbra a la oscuridad, que alumbra en la oscuridad, en su Santo Espíritu. ¿Y quién convence de todo pecado? ¿Usted? ¿Yo? No, por supuesto, no convencemos a nadie. Ni a una pequeñita hormiguita convencemos. No, es el Santo Espíritu de Dios, es el Santo Espíritu de Dios que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento de Dios y a saber que somos pecadores y que necesitamos la limpieza de Cristo Jesús por medio de su sangre preciosa, sangre bendita que nos limpia y nos seguirá limpiando de todo y cada uno de nuestros pecados. Gloria a su nombre. Por más esfuerzo que usted ponga, por más esfuerzo que yo ponga, por más esfuerzo que ponga el pastor para convencer a la gente, no es así. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. A veces tratamos hasta las lágrimas y el reniego y el dolor de cabeza de decir, ay, qué cosa, qué dureza de corazón de las gentes. Pero bueno, ahí está, el que convence es el Espíritu Santo de Dios. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios. Gentes que siguen muertas espirituales, muertas en sus delitos y pecados. Pero allí está, debemos esperar con mucha paciencia, por cierto, mucha está de más, con paciencia, esperar, la misma palabra te dice, esperar con paciencia que Dios convenza los corazones de pecado, de justicia y de juicio, para la gloria de Dios. Y comparto el Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 24 hasta el 30. Dice un pasaje muy conocido, predicado, dice: la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí Jesús, de donde estaba, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. No es que el Señor se estaba ocultando de la gente, no, sino que realmente eran muchísimos los que iban al Señor, multitudes los que iban hacia Él esperando una respuesta a sus aflicciones, a sus tormentos, de ser liberados, de poder ser sanados, perdonados de sus pecados. Y bueno, pero Jesús estaba con un propósito en un lugar y luego en otro. Y es su voluntad en el Padre, en el mismo, Él obedecía al mismo Padre, en la voluntad del mismo Padre Celestial. Dice que no quiso que nadie que nadie supiese dónde estaba, pero no pudo esconderse. Ya le aclaré lo que significa esa palabra. No pudo ocultarse de las gentes que le estaban siguiendo, de la gente desesperada por una solución a sus problemas. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu, dice, inmundo, luego que oyó de Jesús, vino y se postró ante los pies de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús.
Y la mujer era griega, no era judía, era griega, era una pagana. Y los judíos tenían a los paganos como perros inmundos. Entonces para los judíos esta mujer era una inmunda, una cochina que se acercaba a Jesús así, nada más, bueno, por su necesidad, pero creo, y con esta imaginación santa, como siempre lo digo, que habrán querido, bueno, decirle a la mujer, no, ¿qué haces acá? Andate, vos no perteneces a este grupo. Pero allí estaba ella insistiendo, estaba su Señor, su Salvador allí, el que le podía quitar el tormento a su hija. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que Jesús estaba allí, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, yo eso lo sé, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¡Qué respuesta! Oh, Señor, la fe de esta mujer y la fe, pero también las ganas de ver a su hija libre del demonio que le estaba atormentando. Y como una mujer pagana, déjeme decirle y aclararle algo muy importante. Estoy segura que ella habrá acudido en su religión, como hacen hoy en día, gentes que recurren a curanderos, a curanderas, gente que no conoce a Cristo, y bueno, y tienen sus ídolos, ¿verdad? Son gentes que no conocen a Cristo Jesús. Entonces esta mujer debe haber recurrido a gente, ¿no? que le solucionase, pero no, el demonio seguía ahí en su hija. Entonces cuando oyó a Jesús, y permítame decirle esta palabra, cuando oyó la fama de Jesús, fue hacia él, dijo, pero con fe, como diciendo, bueno, no, mi hija va a ser liberada del demonio. Yo voy a ir al Señor Jesucristo, me voy a postrar a él. Aunque me tengan como una mujer pagana, una inmunda, una cochina, yo me voy a arrastrar, si es posible, ante los pies del Señor y suplicarle que le haga libre a mi hija de aquel demonio que la estaba atormentando por mucho tiempo. Y entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Amén, gloria a Dios. Jesús vio en el corazón de aquella mamá, más que desesperación, vio la fe que mueve montañas, la fe que llama a lo imposible como posible por medio del poder de Cristo Jesús. Estamos hablando del poder, de la autoridad de Cristo Jesús. Y cuando llegó a su casa ella, porque le creyó al Señor Jesús, cuando le dijo, ve a tu casa porque ya el demonio salió de tu hija. Y ella le creyó, no se quedó ahí parada. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No, ella fue rápido, fue y encontró allí a su hija sana y salva. Gloria a Dios. La hija estaba acostada en cama tranquilita. Ya el demonio no la dejó de atormentar, porque salió del cuerpo, de la mente, del cuerpo de esa hija amada por su mamá. Oh, cuánto podemos hacer las mamás por nuestros hijos, por nuestras hijas, ¿verdad? En clamor, en seguir insistiendo, en oración, en súplica al Señor Dios Todopoderoso. Una mujer sirofenicia, bueno, estamos hablando de una región costera. La mujer sirofenicia era de una región costera de la provincia romana de Siria. El Señor Jesús fue a un territorio de los paganos, quiere decir no un territorio no judío,
territorio de paganos. Y una mujer griega y sirofenicia de nación fue hacia el Señor Jesucristo rogándole que echase fuera de su hija al demonio. Aquella mujer no era judía, era una mujer perteneciente a una nación totalmente pagana e idólatra. Como le dije, ellos tenían a sus dioses. Lo adoraban a sus dioses, como hoy en día la gente tiene sus estatuillas y bueno, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, piecitos pero ni caminan, hay que cargarlos encima, ¿verdad? Y bueno, la mujer en su, bueno, por así decirlo, en su ignorancia, la fe la movió, la fe en Cristo Jesús la movió a ir y a llegar a pesar de todas las contrariedades por su religión, por su nación, por ser sirofenicia, por ser considerada una cochina, una perra. Bueno, ella fue. A pesar de todos los obstáculos, no hubo quien la detuviese, ¿no? Qué mujer de fe. Dios premió la fe de aquella mujer, claro que sí, claro que sí. Pero sin lugar a dudas, aquella mujer, a pesar de ser pagana, una idólatra, oyó hablar de Cristo Jesús, de su poder y autoridad para echar fuera a los demonios y se acercó al Señor Jesús con fe. La mujer se acercó a Jesús, se postró. Aquella mujer venía de una cultura muy diferente a de la nación judía, como hoy en día conocemos, ¿verdad? Gente de diferentes religiones. Repito, reitero, esto es muy importante, pueden nombrar a Jesús. Hay gente que dice Jesús maestro divino, querido, amado, pero son espiritistas, son gentes que creen, que siguen a sus muertos, a sus demonios, pero aún así esta mujer siendo pagana, yo creo, sin equivocarme, que Dios la eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía planeado esta situación en la mujer y ella vería la gloria de Dios allí en ver a su hija sana, salva, libre de aquel demonio que la venía atormentando. Aquella mujer le suplicó a Jesús, aquella mujer venía de una cultura, como dije, muy diferente, con religiones y credos totalmente distintos, paganos, idólatras, diferentes, distintos al del pueblo judío, al del pueblo amado de Dios. Pero ¿qué le hizo llegar hacia el Señor Jesús? La fe, la fe en su nombre. Y bueno, hermanas en Cristo Jesús, los judíos llamaban perros a los que no eran judíos, ya como les dije. Creo firmemente que la sensibilidad humana de aquella mujer no fue en nada afectada por la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? La mujer no se ofendió cuando el Señor le dijo, bueno, pero no está bien dar a los perros lo que le pertenece a los hijos de Dios. Está diciendo, no puedo dar bendiciones a quienes no son de Dios. Pero ella no se sintió afectada, Lo voy a leer. Les recuerdo San Marcos capítulo 7, versículo 27. Capítulo 7 de San Marcos, versículo 27. Jesús le dijo a la mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los perros, a los inmundos, a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Ella no se sintió afectada. Bueno, como cualquiera de nosotros, no sé, tal vez usted diga, bueno, yo tampoco me hubiese sentido mal, no sé hasta qué punto, ¿no? A veces hay cosas que nos ofenden, que no, a veces nos dicen por ahí en la misma congregación, entre hermanos, o somos disciplinadas, o bueno, reprendidas por el pastor, y a veces... bueno, no sé si tanto así no hubiésemos sido afectadas, ¿no? Tal vez no hubiese dolido a mí.
sé yo, en mi corazoncito, las mujeres somos muy sensibles, tal vez, bueno, una lagrimita habrá salido hoy, ¿por qué me trata así el Señor? Yo vengo con fe, pero bueno, así es. Pero ella siguió allí adelante del Señor, postrada de rodillas, insistiendo en su ruego, el amor de una mamá en la convicción de fe, le dijo al Señor lo siguiente: sí Señor, pero aún los perrillos, dice, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, de los que caen. Están allí los grandes comiendo sus manjares y bueno, cae. ¿Vio? ¿Usted tiene perrito en su casa? Bueno, yo tengo una perrita y bueno, lo que cae, ella se pone a la orilla de la mesa para ver a ver qué me toca ahora, qué me cae, un pedacito de carne, de pan, y bueno, están allí. Lo mísero, lo poco, lo que sobra, lo que sobra. Y hay quienes así reciben la bendición de otros. Cuando Dios quiere darte tu bendición, cuando Dios quiere darme mi bendición, no la del otro. Amén, va entendiendo, va comprendiendo. Y bueno, es como si esta mujer le hubiese dicho: sí Señor, es verdad lo que estás diciendo, pero aún los perrillos comen de un pequeñito bocado que cae de la mesa de los hijos. Y esta es la declaración de una mamá que, a pesar de su desesperación, no se dio por vencida, Claro que no. Equivocadamente podemos pensar o llegar a pensar, usted y yo, que algunas de nosotras somos merecedoras de las bendiciones de Dios más que otros. Hay gente que usted puede decir: bueno, yo no, tampoco. Puedo decir: bueno, yo no, tampoco. Pero hay gente que sí cree que ellas se merecen más bendición que otras personas. Sí lo creen. Lo creen y lo afirman. No, yo me porto muy bien, ando perfectamente, una relación con Dios que no la tiene aquel o no la tiene aquella. No, yo merezco la bendición. Hay gente que actúa con esa soberbia y esa arrogancia. Pero esta mujer no, ¿verdad? Ella siguió allí firme en la fe, convencida que Jesús iba a hacer el milagro. Y equivocadamente, reitero, podemos llegar a pensar que algunos somos merecedores de las bendiciones de Dios más que otros, por el solo hecho de ser hijos de Dios. Cuando en realidad aún hasta el más miserable de los seres humanos recibe las bendiciones de Dios por medio de Cristo Jesús. Escuchó bien. Como paralelo, el Evangelio de San Mateo, capítulos 15, verso 28, como paralelo del Santo Evangelio de San Marcos, del capítulo 7, desde los versos 24 hasta el 30, de lo que leímos, escuchado y compartido, hay un paralelo también en el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 15, verso 28. Jesús le dijo a la mujer: oh mujer, grande mujer, grande es tu fe. No ella, sino la fe que puso en Cristo Jesús. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, como lo has pedido. ¿Y qué pidió aquella mamá desesperada? Que el Señor Jesús socorriera a su hija, expulsando al demonio que la venía atormentando por mucho tiempo. Y antes de concluir con el mensaje, quiero compartirle un breve testimonio de quien les está hablando. Cuando yo era niña, hace mucho tiempo, cuando yo era niña, una niña 11, 12 años por ahí, estaba por supuesto como una niña expuesta a cualquier peligro o acechanza, como cualquier otra niña de esta época, de estos tiempos, aunque los tiempos van empeorando, cada vez se hace más tremendo, todo más violencia.
odio, destrucción entre los seres humanos. Pero en el año, me recuerdo en el año 1966, en la provincia de San Juan, en Argentina, en pleno invierno se presentó una mujer a la que yo no conocía, se presentó a la habitación donde yo estaba. Ya me estaba por recostar. Bueno, mi mamá y mi papá habían salido y se presentó en la puerta de la habitación esta mujer y comenzó a hacer, no sé, cosas raras con la mano. Ella temblaba y decía algo que yo no le podía entender, ni siquiera escuchar, pero sí decía algo, y mientras temblaba y hacía así con las manos, y bueno, y dirigiéndose a mí, por supuesto. Y bueno, y como les dije, ella levantaba sus brazos en alto y sus manos y comenzó a susurrar y a acercarse cada vez más a mí. Y me dijo que no tuviese miedo. Yo empezaba a tener miedo, empezaba a retroceder. Mientras ella se acercaba, yo empezaba a retroceder de miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Una nena, una niña. Pero ella me decía, no, quietita, quietita, no tengas miedo. Tranquilita, tranquilita. Bueno, desde ese momento, por supuesto, comencé a sentir cosas muy extrañas dentro de mi cuerpo. El miedo se apoderaba de mí cada vez más y bueno, realmente desde ese momento, que tenía más o menos 11, 12 años, hasta los 21 años, sufrí ataques demoníacos terribles, pero en dormida. En dormida me atacaban, muchas veces saltaba de la cama, me caía al piso, me lastimaba, la cara sangraba, mis ojos estaban hinchados, morados, mi frente. Y bueno, mi mamá, pobrecita, ¿no? En una manera de decir, mi mami, ella me abrazaba, lloraba, no sabía qué hacer. Claro, ella seguía a sus ídolos, me llevaban de un lado para el otro. Mi abuela le aconsejaba que me lleven a tal curandera, no, que mi abuelo, que era árabe, le decía, no, tal paisano la va a sacar de todo eso que está teniendo, con unas cositas acá, un amuleto, que le pongan, le recen. Pero peor estaba, peor. Todas las noches era de gritar, pero esos alaridos de terror. ¿Usted vio alguna vez una película de terror que gritan? Tremendo. Y desde los 11 años hasta los 21 es mucho tiempo. Hasta que alguien golpeó a mi puerta y me invitó a la iglesia de Cristo Jesús, y estaba justo en la esquina de casa. Están invitadas, vos, tu mamá, vengan, las esperamos. Bueno, mi mami no quiso ir, pero me dijo, anda vos. Y yo fui. Desde ese día hasta el día de hoy. Realmente, cuando entré por esas puertas, sentí un alivio, una paz, un alivio en mí. Me oraron, comencé a ir a la escuelita bíblica de los niños, yo teniendo ya 21 años, pero claro, para mí era más sencillo ir a una escuelita bíblica de niños. Aprendía, claro, un poco más. En las reuniones para mí sí escuchaba, pero me era un poco difícil, me era difícil entender algunas cosas que predicaba el pastor. Me era más sencillo y más fácil aprender en una escuelita bíblica para niños. Y bueno, allí comencé a vivir el amor de Cristo Jesús, y por el poder de Cristo Jesús esos demonios fueron expulsados. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Hasta el día de hoy sirvo al Señor como puedo. Bueno, esta es una bendición, grabar un video, compartir con ustedes las bendiciones de Dios. Y bueno, por eso les digo en el nombre de Cristo Jesús que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado de las personas que se acercan a sus hijos, a sus hijas,
dónde usted va, a quién llama. Hay gente que en su desesperación, en vez de seguir batallando en oración, suplicando a Dios por un milagro de algún ser querido, no recurren, cuando ven que no pasa nada, recurren a una curandera, un curandero. En el amor de Cristo Jesús, se lo estoy pidiendo y rogándole en el amor de Cristo Jesús, deténgase y pida que el Señor le dé en ruego, que le dé sabiduría, y en el poder del Santo Espíritu de Dios, usted siga perseverando en la fe en Cristo Jesús. Y si no conoce a Cristo Jesús, bueno, bendito sea Dios, porque este es el tiempo de arrepentimiento. Pecador, arrepiéntete, confiesa que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, que su sangre te limpia de todo pecado, que ya Dios no te condena porque ve la sangre de Cristo en ti, su Hijo en tu corazón, reinando, morando el Espíritu Santo, y vienes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Bendito Dios, bendito nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Aquella mamá en su angustia tal vez usó de métodos y de formas como lo hizo mi madre equivocadamente, con gentes que aconsejan mal. Por cierto, siempre van a haber gentes que te van a querer convencer que vayas por el camino equivocado. Pero Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo si no es por mí, dice Jesús. Solamente por Cristo Jesús.